Muy bien, chicos, estoy viendo aquí que ya tengo algunos trabajos, los cuales ya me están compartiendo. Veo que solo tengo 6 trabajos compartidos. Espero de que todos los demás suban sus documentos mientras empezamos la presentación del día de hoy. Es importante que lo hagamos porque obviamente el tema aquí es cumplir con la tarea. Y dame un segundito, Gaby, ahorita te compongo eso. Ya estás. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Veamos por aquí. Tenemos aquí el ejercicio de... ¿Me cuentan de quién es este trabajo, por favor? Oscar, buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes, Henry, compañeros. Ahora sí me oyen. Oh, perfecto y claro, Oscar. Mira que hoy nos tocó empezar con tu persona. Te cuento, obviamente ya sabes las instrucciones del trabajo, pero me gustaría saber ahora como desde tu punto de vista ya como diseñador, que me cuentes un poquito y me fundamentes tu trabajo completo. Entiendo que estamos viendo el tema de gestal y contraste, pero obviamente no solamente eso hicimos. Tenemos algunas figuras. Eventualmente cuando empezamos a trabajar, lo más probable es que tuvieses un proceso de diseño. Entonces nos gustaría que nos cuentes tu proceso de diseño. De ahí me imagino que pensaste en algunos elementos. Veo aquí con las figuras geométricas, un par de figuras que se notan, entonces tenemos un nivel de notativo y connotativo. Me imagino que pensaste también en lo que es el tema de la semiótica, el color, que entonces al final de cuentas, y esto es para todos, que nos cuentes el conjunto completo de tu trabajo, qué hiciste, cómo lo hiciste, la parte creativa, lo que se ve y lo que no se ve, porque al final cuando hacemos un diseño hay mucho que no se ve, que es la parte conceptual. Entonces, para que nos cuentes un poquito. Después de que tú nos cuentes, pues obviamente el siguiente ejercicio es que tus demás compañeros, y eso es ahí donde entra el trabajo de los demás, que critiquemos el trabajo. Y recuérdense que la crítica no solamente es para decir cosas malas, sino que hay crítica positiva, porque es creativo, porque es diferente, porque es innovador, que pudiéramos haber hecho diferente, que posiblemente cosas que Oscar no dijo, nosotros las vemos. Entonces, el día de hoy sí es participación completa de todos. Así que, Oscar, buenas tardes. Tal vez hablo mucho y hablo rápido, pero es un placer siempre saludarte. Qué bueno tenerte por acá. Estoy viendo tu trabajo a primera vista, se ve bastante bueno, se ve bastante interesante. Entonces, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de lo que hiciste. Ok, buenas tardes, compañeros y Henry. Pues fíjate que, o sea, pues la base de todo eso, con una lluvia de ideas, ¿verdad? O sea, vi una película, ¿cómo se? Alumbró el cerebro y Para empecé inspiración. para inspiración, ¿verdad? Entonces empecé a hacer como una lluvia de ideas y fui como agarrando como ciertos puntos que son como los más importantes. Y pues, suponete los triángulos, o sea, ya sea el contraste del entre negro y el gris, que los triángulos son de diferente tamaño, en diferentes posiciones, pero igual siguen siendo triángulos. Hay un niño que está señalando y atrás es como un muro, y así como los triangulitos son como unos castillos que hay, va. Ujú, sí. Entonces, la figura. Y pues, el donde dice The Red Balloon es como un globo, entonces hice un cierre, o sea, tiene como de cierre en sí, un globo rojo, so que Ujú. está titulado. Entonces, entonces por eso fue que hizo, ¿va? Entonces es como un contraste que tiene en sí las cosas, que dan como o sea, tanto el color rojo
lo llama a primera vista, como el niño Ajá, en sí que está dibujado entre los triángulos, ok, ¿verdad? buenísimo. Entre otros principios que hemos visto, ¿qué otros principios de diseño crees que estás utilizando? Semejanza, tengo un poco de Ujú, semejanza ahí. El cierre, sí. Y fuera de los principios de Gestalt, ¿qué otras cosas crees que estás utilizando? eh, pues tal vez a proximidad que está como que a la par de cada uno Ujú. y van formando las cosas. Ok, no te preocupes. A ver, de tus compañeros, ¿quién más nos podría decir qué otros principios, no solamente de Gestalt, sino de todos los demás que hemos visto, qué otros principios pudiéramos estar viendo en el tema con Oscar de lo que nos está presentando? A ver, Sergio, contanos. Te voy a agradecer el día de hoy, sí les voy a agradecer que hagamos uso de nuestro micrófono. Sergio, me contás que ves el tema de abstracción. Contanos un poquito dónde lo ves, cómo lo ves. Obviamente es evidente, pero quiero escucharlo eh, desde tu punto de vista, cómo lo explicarías, porque recuérdense que vamos a ser en algún momento presentadores con nuestros clientes y de alguna manera tenemos que tener la capacidad de convencer. Entonces, Sergio, un placer saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Henry. Se me escucha bien? Sí, perfecto. Un gusto saludarte. Igual, pues yo la abstracción, bueno, es un poco evidente, como decías vos, ¿va? Lo vemos en el niño, en el globo. En los castillos considero que está un poco más trabajado, vaya que lo vemos más como triángulos, pero a la hora de ya saber el contexto y el por qué están ahí, pues se hace más evidente y ya es como de qué chilero, ¿va? Está bien pensado. Ujú. También otro de los recursos que yo veo lo de los planos, los puntos, las líneas, los colores, todo eso que es como parte fundamental de todo eso. Buenísimo. La verdad que creo que por ahí va el tema. Recuérdense que entre nuestros principios de diseño tenemos elementos conceptuales, tenemos elementos visuales, tenemos nuestros elementos de relación, ¿sí? Entre todo ello, ¿qué principios creen que estamos aplicando? Sergio ya nos dio algún tipo de pista de qué es lo que se está viendo ahí. ¿Quién nos pudiera ayudar y aportar un poquito más? A ver, Andrea, te cayó la chibolita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No sé si andas por ahí. Perfecto, Andrea. Un placer saludarte. No te preocupes que no solo a ti te voy a preguntar, ¿verdad? Entonces no vas a pensar de que hoy te cayó la chibolita y, y solo a ti te voy a preguntar. Hoy todos vamos a hablar. Entonces, cuéntame de tu punto de vista. Tenemos nuestros elementos conceptuales de relación, nuestros elementos visuales, que son los de Swamp, haciendo un poquito de referencia a lo que hemos visto al principio. ¿Qué elementos ves por ahí? Pues, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Pues, conceptuales, porque los conceptuales son eh, como abstracción, lo que estaba diciendo Sergio. Ujú. Em, Solo, perdón que te interrumpa, te corrijo. La abstracción no es tanto de tus elementos de diseño, pero sí está implícita la abstracción. Ahí estás correcto. ok, y no sé, también de relación, Ujú. por las formas de los triángulos, no sé, Ok, y con los triángulos hizo figuras, va, te cuento un no poquito. sé. Sí, sí estás.
Estás bien, solo que te hace falta entender un poquito y cómo lo vas a ir explicando. Te cuento, es bien Ok. diferente a tener una explicación que te diga, desde nuestro punto de vista como diseñadores, podemos darnos cuenta que Oscar utilizó nuestros elementos de relación. Entre nuestros elementos de relación, lo más destacable que te puedo decir es la dirección, porque vemos que cada uno de los triángulos tiene una dirección completamente diferente. Eso significa que nos da cierta irregularidad en la forma, lo cual lo hace más dinámico, no lo hace monótono y nos da diferentes tipos de texturas. Es lo mismo que tú me estás diciendo, solo que dicho de otra manera, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tenemos que entender de que nuestros principios y nuestros conceptos deben de estar bien cimentados para saber cómo voy a hablar. Por eso es importante la clase del día de hoy y veo que algunos como que desistieron y se fugaron, pero yo creo que esta es la parte más donde más valor le podemos sacar a la clase. Empezar a entender cómo puedo tener yo la propiedad precisamente de hablar de mi diseño y venderlo, ¿sí? Dentro de nuestros elementos de diseño, también podríamos hablar un poquito de nuestros elementos visuales. ¿Por qué razón? Porque entre los elementos visuales podemos mencionar que la forma es un factor fundamental. Estamos viendo que nuestro diseño, de cierta manera, es una construcción geométrica. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros elementos principales se va en el triángulo. Obviamente estamos hablando de la posición que estos ocupan, de la dirección, entonces que nos hacen percibir de alguna manera una abstracción de un sujeto, que en este caso es una representación de un niño con un muro, ¿sí? Entonces, por ahí va el ejercicio del día de hoy, para que empecemos a pensar cómo lo vamos a explicar. Oscar fue el primero, obviamente nos sirvió, por decirlo así, como de patito de prueba para que veamos cómo vamos a ir todos los demás mencionando y justificando nuestro trabajo. De hecho, el tema de lo que hizo Sergio con las palabras de Red Balloon, me parece genial el trabajo realizado. Obviamente hay un fuerte contraste de color, que es lo que llama la atención. Ese contraste hace que nuestro ojo pues se centre precisamente en el texto rojo, y le dé ese dinamismo que el trabajo necesita. Así que, Oscar, un placer haberte escuchado. Qué bueno tu trabajo, me gusta bastante, te soy sincero. Aprovechando, siempre es bueno que tengamos una crítica de nuestro trabajo, posiblemente en la plataforma cuesta un poquito, pero viéndolo desde este punto de vista, viéndolo desde esta plataforma, te digo, veo un muy buen trabajo, me gustan tus acabados, la limpieza de tu trabajo. Obviamente hay que mejorar en algunos aspectos un poquito de la línea, los cortes, pero son detalles estéticos. Lo principal, que es el trasfondo, es el fondo de tu trabajo, está muy bien ejecutado. Así que, Oscar, felicitaciones, muy bonito trabajo. Te agradezco mucho por tu participación. Vamos con el siguiente. A ver, pues cuéntanos de quién es este trabajo y qué es lo que hizo. Buenas tardes, ese es mi trabajo. Hola, Em, buenas tardes. Un placer saludarte, Andrea. Mira que te acabo de preguntar y ahorita ya te toca otra vez. Sí, ya me puse nerviosa. No te preocupes, mira que aquí todos somos amigos, entonces todos estamos para aprender. Así que Ok. los nervios, eh,
Entiendo, siempre hay, hasta yo me pongo nervioso, pero no te preocupes, vas a hacer un buen trabajo. Ok. Bueno, pues yo hice algo sencillo, Ujú. bastante sencillo. Es un triángulo hecho de triángulos y rectángulos. Quise usar un poco de color. eh, Utilicé lo de la triada, colores un poquito más, no sé, como... eh, ay, perdón, no, ya ni sé qué decir. No, no te preocupes, vas bastante bien, de hecho. Me gusta que estés mencionando el tema del color. Por- desde tus palabras, no te preocupes si no se oye tan técnico. Ok. Con También, tus, perdón que te interrumpa, con tus palabras, con lo que pensaste, cuéntame por qué los colores. Obviamente, eso a veces son los que tenemos cerca, pero ¿por qué hiciste esta triada? bueno, es que me recuerdo que usted una vez dijo que la triada servía mucho para crear impacto al momento de ver algo. Entonces quise utilizar eso para que el color fuera un poquito impactante al momento de ¿Sí? verlo, ya que es un trabajo bastante sencillo. Ujú. También Perdón que te utilicé, interrumpa. De hecho, sí, perdón que te interrumpa. De hecho, está muy bien utilizada tu triada. Para recordarnos un ujú, poquito, recordemos que nuestra triada se encuentra directamente en nuestro círculo cromático. Y básicamente ujú, se usan los colores que están en cada esquina. En este caso, tú estás utilizando el morado, estás utilizando el ujú. naranja y el verde, que es una muy buena combinación de color. Gracias. Va, perfecto. Ya ves que no tienes por qué Y estar nervioso porque sabes lo que hiciste. sí, también, no sé si se nota, pero o sea, para que se vieran todos los colores, los hice en diferente tamaño, o sea, del enfrente más chiquito hasta el grande porque si los hacía todo el mismo tamaño no se iba a ver el amarillo o no se iba a ver como la combinación de colores. Por eso los Ujú, hice así. perfecto. Y eso, Buenísimo, muchas gracias. A ver, pues compañeros, ¿quién quisiera comentarle el trabajo de Andrea? ¿Cómo lo ven? ¿Les parece bueno? ¿Les parece malo? ¿Les parece interesante? ¿Pudieron haberlo mejorado? ¿Qué hubiéramos hecho aquí? Cuéntenme para ver qué opinamos todos. A ver, Daily, buenas tardes, un placer saludarte. Me gustaría que nos compartieras tu micrófono y nos ampliaras un poquito tu comentario. Hola, 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 un placer saludarte. pues a mí me pareció bastante genial el trabajo, interesante, no está tan sencillo como tú dices, está genial. Ujú. Y pues abarcaste bien el tema del color porque pues, o sea, se mira re bien. A mí me parece bastante interesante y me gustó mucho. Ahora Eh, ya porque ahorita me ¿Cómo? estás dando mucho de tu percepción como persona. A mí me gusta, me Ujú. parece genial. Ahora quiero escucharte desde un punto de vista crítico como diseñadora, por qué es bueno o por qué es malo o qué hubiéramos podido mejorar. Pero ya pensando un poquito con nuestra información y el presaber que tenemos de clases anteriores. Em, Obviamente tiene el tema que es lo del color, ¿verdad? Que utiliza los colores de la triada que ella dijo. También Ujú. gradación, con eso mismo del tamaño, que ya mencionó que los de atrás son mucho más grandes que el primero, que es chiquitito. Sí. Em, Tiene los conceptos, creo que sí se llaman conceptos básicos, que era la forma, el color, el volumen, Ujú. y ya me puse nerviosa. No te preocupes que no hay por qué ponernos nerviosos. De hecho, entre de lo que estabas hablando, van metidos los que son los elementos visuales, que hablábamos del color. Entonces, eh,
Estamos haciendo este ejercicio para que aprendamos a hablarlo esto con propiedad ya como diseñadores gráficos. Es cierto que posiblemente llevamos un añito estudiando diseño, pero ya es un añito donde hemos aprendido algunos conceptos fundamentales. Nadie lo ha mencionado, pero creo que es importante nuestros elementos de relación. Dentro de nuestros elementos de relación, los que más predominan es la posición, el espacio. ¿Por qué razón? Y coincido con lo que dijiste tú, Daily, coincido con lo que dice Marilyn. A pesar de que viene Andrea y dice, es un poco sencillo, pero yo coincido de que este trabajo no es sencillo. Entonces, en primer lugar, no minimicemos nuestro trabajo. ¿Por qué razón? Más adelante vamos a tener que llegar con un cliente y le vamos a tener que vender nuestro trabajo. Y si yo con un cliente le digo, mire, mi trabajo es sencillo, pero entonces ya me va a decir ahí, bueno, como es sencillo, no te lo pago. Entonces no minimicemos nuestro trabajo porque independientemente se vea sencillo o no se vea sencillo, pues tiene un grado de complejidad, como bien lo dice Marilyn y nos lo dice Daini. No hay por qué disculparse, Andrea, estamos para aprender y te digo, todos pasamos precisamente por eso. Entonces, no es malo lo que hiciste, al contrario, es bueno porque nos sirve de ejemplo. Pero me gusta mucho, está muy interesante, tiene mucha calidad. Si fuera sencillo, lo haces en 10 minutos y este trabajo no lo hiciste en 10 minutos, obviamente. Primero llevaste una parte conceptual. Me imagino que de alguna manera tuviste que tener algún proceso de creación. Entonces ya desde ahí, si llevas eso, no es tan sencillo. Aparte de ello, y aparte tuviste que pensar en colores. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue todo eso, para que veamos de que no fue sencillo. Y cuánto tiempo te tardaste y toda la cosa. Pues es que por eso dije que fue sencillo, porque en realidad no me tardé mucho. De hecho, saqué la idea es que no sé si han visto un edificio que está no sé si es el Obelisco, uno nuevo, Ujú, y afuera ujú. tiene un diseño como de tubos, son grandes, y cuando yo iba pasando ahí en el carro, eh, vi que por enfrente lo veía amarillo y cuando ya iba pasando lo vi anaranjado. Entonces me pareció muy Ajá. interesante y de ahí dije, ay, bueno, esto me gustaría. Entonces ya después comencé a investigar y dije, ay, estos colores, así como usted dijo, Ujú, y quería hacer algo sencillo y dije, o sea, en mi mente fue como, voy a usar los colores de la triada, entonces voy a hacer un triángulo. Y fue así, ujú. Bueno, entonces, o quise sea, ujú, sí. al momento de hacerlo, la primera vez lo estaba haciendo todos del mismo tamaño y no me gustó cómo se miraba, entonces lo volví a hacer, solo que ya utilizando distintos tamaños para que se pudiera apreciar mejor el color. Ok. Y eso Pero fue muy si te interesante. das cuenta, tú dices que fue sencillo, pero hubo un proceso. Primero tuvo que haber un proceso de análisis y de inspiración. Y interesante que salió de algo tan mundano como andar en la calle. Entonces, tal vez Sí, no andabas pensando precisamente en qué hacer con tu tarea, pero aquí viene la parte bonita del diseño y del proceso creativo. De algo tan normal e irrelevante, pum, de repente tenemos una idea que nos lleva a algo que se ve sencillo, pero que termina siendo genial. Entonces, bueno, ya tienes tu proceso de sí, inspiración, de ahí vienes y haces tu proceso de cómo realmente hacerlo y descubres que o ves que el tema de la triada te parece interesante el de los colores y lo asocias directamente con un triángulo y entonces empiezas a planificar cómo lo vas a hacer. Obviamente ya desde ahí, pues tampoco fue tan sencillo. Creo que una de las partes difíciles o no sé qué tantas, fue el tema de organizar tus cartulinas con tus colores. Tuviste que estar cortando, midiendo y eso te llevó un sí, eso proceso. fue lo más difícil. Y eso de pegarlos y que se mantengan paraditos, ya son otros 20 pesos más, ¿o no?
Sí, fue bastante difícil, los tenía que estar sosteniendo, pero no fue un proceso tedioso, entonces tal vez por eso lo siento un poco sencillo. Ujú. Pero al final, felicitaciones. Me gusta mucho tu trabajo. Tiene mucha calidad. Está muy bien pensado. Aplicamos los conceptos. Y lo interesante es que cuando ya empezamos a evaluar nuestro trabajo, nos damos cuenta de que no es solamente, utilicé abstracción, utilicé solo un diseño geométrico, sino que ya empezamos a ver que nuestro diseño empieza realmente a tener una profundidad bastante más grande. Vemos aquí el tema del color, la psicología del color, por qué naranja, por qué verde, por qué morado. Muchos decimos, ay, qué bonita la combinación, pero ya cuando entendemos desde un punto de vista de diseñadores, dice, no, ella lo utilizó bien, tiene concepto, tiene estudio. Entonces, precisamente, vemos entonces la relación de los colores, lo que es la triada, con el triángulo y cómo lo voy a presentar. Tiene tres colores. Un proceso de análisis también, bueno, si los hago todos del mismo tamaño no voy a tener el mismo efecto. Entonces, en ese proceso de análisis también hubo un proceso de bocetaje, les hice todos al mismo alto, no funcionaron. Y entonces, en todo ese proceso, desarrollamos un triángulo que a primera vista no se nota tanto el tema de las diferentes dimensiones. Pero antes de que tú no lo contaras, fue uno de los aspectos que a mí me llamó mucho la atención y fue cuando me estabas empezando tu diseño, fue así como que, ¿cómo hizo esta chica el tema del triángulo? Y caí en cuenta así como que, no, lo tienen diferentes niveles. Y me parece Sí, genial, buenísimo. muchas gracias. Un placer saludarte, Andrea. Qué bueno haber visto tu trabajo por acá y que nos lo hayas compartido. Gracias igual. Vamos a ver qué otro trabajo tenemos por aquí. Perfecto. Tenemos este trabajo. ¿De quién es este trabajo? Creo que es de Gaby. ¿Se me escucha? Perfecto y claro, Gaby. Ok. A ver, cuéntanos un poquito de tu trabajo. Pues es que así de concepto no tiene mucho, pero yo cuando escuché así como de contraste, entonces yo vine y agarré mi círculo cromático y dije, a ver qué colores son los que más contrastan. Ujú, Y estaba pues el rojo y verde que contrastan mucho. Aquí se ve rojo y verde, pero en realidad es como turquesa y fucsia. ujú, Entonces, pues cuando estaba haciendo como bocetos, yo dije, voy a dejar que me fluya la mano y me salieron unas como flamitas, entonces así lo dejé, ¿verdad? ok. Y pues hice, lo que intenté hacer es que, por ejemplo, en el fondo, que es blanco y negro, que se creara como un contraste y que aparte del contraste del fondo, un fondo del, no, algo principal que contrastara con el fondo. No sé si me... Ujú, ok. Y pues solo, A ver, eh, lanzo una pregunta al aire para ver quién nos lo responde. Aparte del contraste de color, ¿qué otra cosa vemos aquí con el tema del contraste? por ejemplo, las líneas de atrás, que son Ujú. como verticales, y las líneas de las llamas que las son como más, menos ordenadas. Entonces, de cierto modo, tenemos dos tipos de contrastes, ¿creerías tú? Sí, Ok, tenemos entonces el tema del contraste de color y tenemos el tema de contraste de forma. ¿Por qué? Porque tenemos formas geométricas, por decirlo de alguna manera, que son tus líneas eh, horizontales, pero también tenemos formas orgánicas. Entonces tenemos dos temas de contraste. Con el tema del contraste tenemos dos tipos de contraste de color. Tenemos el tema del contraste del rojo con verde, que es aqua y es como lila, algo así, por lo que te entiendo. Pero también tenemos el tema del contraste del blanco con el negro. Entonces vemos que en un trabajo que aparentemente es un poco sencillo, pero tenemos también el tema de diferentes tipos de contraste. Aquí Oscar nos está mencionando algo de relación. A ver, Oscar, un placer saludarte nuevamente. Contanos un poquito a qué te refieres con este tema. Bueno, entonces, relación tal vez por las líneas, porque van para, o sea, no tienen un punto de inicio,
Ujú. para un lado. Igual las llamas o sí, están apuntando a como a una dirección en sí. O sea, dependiendo de la posición que miremos, igual Ujú. tienen una dirección. O sea, no tienen otra forma, sino que Ok, tienen una dirección en sí. va, sin el ánimo de ser polite, porque aquí olvídense que vamos a ser polite. ¿Te gusta o no te gusta el diseño? Sí, sí me gusta, la verdad, se mira eh, como que o sea, están las llamas y atrás hay una pared en sí, o sea, hace como doble como figura fondo en una forma, o sea, Muy se bien, nota como que la figura fondo. perfecto. Ahora bien, si a ti te tocara el tema de evaluar el trabajo, ¿cuáles serían los puntos de mejora que pudieras ver en este trabajo? Mm, 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 mm. Me agarras como en fly. Ya vieron, es un poco compleja la actividad que también hacemos los catedráticos, así, ay, ¿qué le digo a este patojo? Exactamente. No, no, la verdad es que no hay muchos puntos de evaluación crítica o de mejoras. ¿Cuáles serían mis puntos de mejoras que yo pudiera mencionar? Primero, obviamente, el cuidar los acabados. Tenemos aquí algunos cortes que no fueron tan prolijos como otros. Entiendo que, obviamente, por el tipo de cartulina que está usando, que es como más o menos un poquito gruesa, que cuando se corta tiende a pelarse. Es un proceso complejo, por eso se entiende el tema de algunos lugares que no están tan prolijos, pero lo que sí se agradece es el tiempo invertido, porque independientemente que me diga también, es que fue sencillo, pues estar cortando aquí con cuchilla, con tijera, pues tampoco es tan sencillo que nosotros creamos. El trabajo está muy bien realizado, me parece interesante, me parece creativo. Eh, Como punto de mejora, yo hubiera pensado también el tema del contraste de color, no entre el verde y el rojo, sino que el contraste que tengo en las sombras de las flamitas estas. Si se dan cuenta, en el tema lo que vemos en pantalla, yo lo estoy viendo rojo, el rojo como con el gris atrás funciona mejor que el verde con el gris. Entonces, hubiera evaluado un poquito más el tema del color para apoyar un poco más este tipo de contraste. Por darles un ejemplo, como estamos trabajando en colores cálidos, tenemos el verde, tenemos el rojo, posiblemente las sombras, en vez de utilizar un gris, yo hubiera utilizado un amarillo para generar un alto contraste. Obviamente, y esto lo que hace es tener un mayor impacto visual. No por eso estoy diciendo que sea malo, sino que solo sería un punto como punto de mejora. Pero también felicitaciones por tu trabajo, está muy bien hecho, valoro el esfuerzo y la dedicación que cada uno de ustedes les ha puesto a su trabajo, así que está muy bien elaborado. Muchas gracias. Así que Gaby, un placer Gracias. haber visto también tu trabajo. Bueno, Veamos quién más tenemos por aquí este trabajo. A ver, Buenas tardes, pues, Henry. buenas tardes, Mijail, un placer saludarte. Este es el. Gracias, igualmente. Este es el que yo hice. A ver, pues, Mijail, con vos somos expertos así, contándonos tu trabajo desde un punto de vista ya como diseñador, entonces convenceme. Bueno, está bien. Para este trabajo, obviamente, me basé mucho en, el- en la ley de contraste, principalmente de color. O sea, Ujú. utilicé un fondo amarillo con figuras en negro que lógicamente genera un alto contraste visual. Y también que van acorde al tema que voy siguiendo. Eh, Vamos a ver, aquí utilicé la semiótica Ujú. porque mi composición se basa en signos y en símbolos.
Entonces, para lograr un contraste que fuera conceptual, ¿correcto? utilicé el símbolo que está en el lado superior izquierdo, que se asocia mucho con la salud, que es un símbolo de la salud, y lo contrasté con una máscara de gas radiactiva, que lógicamente tiene ahí el contraste de que uno, digamos, uno hace alusión a la salud y conocemos que la radiación, por otra parte, es totalmente nociva para lo mismo, para la salud. Correcto. Entonces ahí tengo ya dos contrastes, que sería el de color y el, este, el temático. Ok. Después utilicé también el contraste de posición de los elementos que están digamos, en los lados opuestos del formato. Y digamos que utilicé las líneas que se ven, hacen referencia al, no sé cómo se llama el aparato, pero siempre he visto que ponen cuando alguien está enfermo o algo. Como lo del electrocardiograma o algo así. Exacto, ajá. Entonces, en ese elemento lo implementé como un elemento de relación que le da dirección digamos, al peso visual, que tendría un elemento está en el ángulo superior izquierdo y el otro está totalmente al contrario en el ángulo inferior derecho. Entonces ahí hay una diferenciación muy grande en la dirección y en la orientación de los elementos, y considero que eso genera un peso visual para en este caso la máscara, que está más abajo y a la derecha, contrastando con el otro elemento que está arriba y a la izquierda. Perfecto, Mijail. Aparte de eso, digamos, como conceptos de diseño, utilicé división de planos en la máscara y sustracción de planos en el otro elemento, que es como de las serpientes y eso. Perfecto, me parece bien. A ver, recuérdanos a todos, porque esto obviamente es para todos, ¿a qué te refieres con esto? Sustracción de planos. Que son ahí sí que planos que están recortados que solo dejan ver, solo son una sustracción que se hace del plano principal. Ajá. Para dar una idea de profundidad o quitar ahí sí que el pedazo del Ok. plano. Ok, buenísimo, Mijail. A ver, ¿qué otro principio de Gestalt puedes ver que utilizaste por aquí? Porque a mí nos hablaste de algunos, me parecen muy acertados, pero yo veo algún otro por ahí aplicado. No sé si ya mencioné el de la dirección, el de posición. Sí, esos son elementos de relación. De relación, sí, cierto. Sí, pero en lo que hemos visto de Gestalt, creo que tenemos aquí un principio muy notorio. A ver si ubicas. Pues yo lo hice basándome en el contraste, pero no sé si hay otro. A ver, ¿qué otro para tus compañeros? A ver, chicos, ¿qué otro principio de Gestalt creen que vemos por aquí? A ver, ¿creen que hay simetría? Similitud, sí. Pero yo creo que uno de los principios de la Gestalt que funcionan bastante bien es precisamente lo que es simetría. Si se dan cuenta, vemos el tema de la máscara y la partimos exactamente a la mitad, pues vemos que el lado izquierdo es exactamente igual al derecho. Y obviamente el símbolo de la medicina, pues de cierto modo también tiene lo que es simetría. A ver, chicos, veo aquí comentarios muy positivos.
Sergio, eh, Bárbaro, Mijail, Daily también. A ver, cuéntenme chicos cómo ven ustedes el diseño de Mijail y por dónde va el comentario, porque también estoy considerando que es un buen diseño. A ver, Sergio, no sé si estás por ahí para que nos pudieras compartir tu micrófono y nos cuentes un poquito cómo es el diseño de Mijail. Y si a ti te tocara hacer una crítica, ¿qué criticarías? Pues el diseño me parece, o sea, está chilero, la idea y todo, y cómo lo argumentó también no sé, está bien, al menos a mí sí me lograría convencer si me lo presentaba. Ajá, Los principios que usó también están muy bien empleados, ¿va? Y si algo le tuviera que criticar, aunque pues, se siente feo, no te voy a negarlo, ujú, porque yo sé que también peco de esto, ¿va? Es la calidad de corte, tal vez. correcto, sí. No, pero Sergio, Y a ver, dime. no, que ya que eso es lo que yo le podría criticar. Perfecto. A ver, Mijail, ahora siendo un autoanálisis y siendo autocrítico, ¿qué mejorarías de tu trabajo? Ya vemos que Sergio nos cuenta el tema del acabado. Igual lo mismo, lo que pasa es que me costó un poco cortarla lo mismo que estaba utilizando un papel muy grueso. Me costó Ujú. mucho cortar ahí y creo que mi cuchilla no tiene mucho filo también. Me costó cortar ahí las imágenes. Sí. Buenísimo, Mijail. Te cuento, me encanta tu diseño. Me parece muy acertado, como bien dijeron tus compañeros. Ya empezás a convencer desde un punto, o sea, ya como profesional. Obviamente tenemos que ir ajustando algunas cosas y con los pasos de los años en tu carrera, pues vas a ir creciendo en conocimiento, pero ya empiezas a convencer. Esa es la parte interesante del trabajo que hacemos de diseño. En la medida que yo voy afianzando mis conceptos, mis principios, voy sabiendo por qué voy tomando cada una de las decisiones. Si se dan cuenta, en los trabajos que hemos visto, nadie me ha dicho, es que lo puse porque pensé que se veía bonito. Ya dejamos esta etapa, dejamos el tema de, ay, qué bonito, qué chulo, qué lindo, sino que ya ahora ya empezamos, a pesar que nos cuesta, nos ponemos nerviosos, revisamos lo que hicimos, ya de alguna manera empezamos a entender que hay un proceso, que hay un porqué. Voy a colocar en la esquina superior izquierda, en la esquina inferior derecha para encontrar el equilibrio, encuentro balance. Tengo algunos principios de gestal, el cual podemos aplicar el tema de la simetría, y ahí empezamos a argumentar nuestro trabajo. Es ahí donde empezamos a hacer directamente la diferencia entre un diseñador amateur y un diseñador profesional. ¿Por qué? Porque como profesionales saben en qué están haciendo las cosas. Eso es, creo que, lo valioso que podemos destacar en la clase del día de hoy. Que cada uno vamos a ir haciendo nuestro propio ejercicio y vamos a tratar de ir convenciendo a nuestros compañeros que compren nuestro trabajo de alguna manera. Entonces, me gusta el tema conceptual, que yo creo que el diseño no lo podemos juzgar únicamente porque se vea bonito. Yo creo que lo principal es el tema conceptual. Y ahí es donde entra en juego lo que nos hablaba Mijail, el tema del contraste, pero no es un contraste tanto visual. Ojo, sí es visual porque tengo los colores, pero él empezaba con el tema del contraste conceptual la parte tóxica que nos mata y la parte de la medicina que nos salva. Entonces había un trasfondo, la línea que es una abstracción de un electrocardiograma nos funciona. Puntos de mejoras, Mijail, obviamente acabados. Creo que ese es el talón de Aquiles contigo. Como diseñador te cuento y en el transcurso que yo he visto tus trabajos del semestre pasado para el día de hoy. Y eso es lo que me gusta con ustedes como grupo. Tengo alumnos que empezamos el primer semestre y he ido viendo el tema de la evolución. Y Mijail es uno de los que ha evolucionado con el tema no solo conceptual, sino que con el tema de tus acabados. Pero es evidente que nos falta un poquito más. Entonces, pilas a trabajar en ello. Me gusta que hayas utilizado un papel texturizado
como diseñadores gráficos también tenemos que aprender a ser un poquito quisquillosos, y yo les llamo el tema de ser un poquito picky. Si veo que mi textura, para que veamos un poquito, creo que por aquí ven mi cursor, si se dan cuenta que son mis puntos de mejoras que yo haría para ir haciendo más armónico mi diseño, en mi lado izquierdo, si se dan cuenta, tengo una parte que no tengo textura. Yo lo que hubiera es cortar a ras para tener la misma distancia del lado izquierdo y lado derecho para tener la misma cantidad de textura. Hubiera girado un poquito el tema de la horizontalidad de mi papel para que estos círculos quedaran alineados y obviamente los de abajo también queden alineados. Entonces son detallitos que posiblemente no los vemos, pero ya cuando empezamos a ver el tema de la estética del diseño, la estética visual, pues son pequeños ajustes que marcan diferencias. Entonces, Mijail, me encanta tu trabajo, felicitaciones y como dicen ahí, eres grande, Mijail. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, Henry. Buenísimo, vamos a ver qué otro trabajo tenemos por acá. Veamos pues, ¿de quién es este trabajo? Sergio, buenas tardes, un placer saludarte. Cuéntanos y véndenos tu trabajo. A ver, Sergio, creo que tenemos un problema con tu micrófono. Para resolverlo, hagamos un ejercicio, sal de la aplicación y vuelve a ingresar. Y generalmente con eso se resuelve. Así que no te preocupes, te damos un minutito para que puedas salir y reingresar de nuevo. Creo que ya está, no sé si se me escucha bien, ¿no? Yo creo que ya te escucho. ¿Sí se me escucha bien? Ahorita sí, ya se te escucha. Ah, pues todo empezó con la pregunta de qué quiero hacer, ¿va? Que era lo que yo quería demostrar era el contraste más que todo en un concepto, en un pensamiento, en una idea. Ujú. Entonces me recordé de que tanto lo visual, o sea, el arte visual como lo auditivo son artes del corazón, porque por medio de estos pueden llegar mensajes que nos demuestren ciertos sentimientos. Ujú. Entonces lo que tomé es esa idea y la quise trabajar. Por eso es de que tengo la abstracción de unos lentes, oídos y de un corazón, que a la vez están unidos por lo mismo que dije que son artes del corazón, ¿va? Entonces, lo que apliqué también aquí son los colores, quise aplicar lo que eran los colores complementarios y unificarlos con un sentimiento. Por ejemplo, en el corazón vemos un color anaranjado, que es un color cálido, que es un sentimiento que es representado por la felicidad, el amor, entre otros, ¿no? Y los lentes son un color frío, un color apagado. ¿Por qué? Porque lo que apliqué también son dos estilos de vida. Lo que viene a ser las personas que son sordas o que son ciegas. Y esto lo voy a explicar un poco más conforme va explicando el contexto. Entonces, Ok. al unificar todo esto, unificaba mundos, por así decirlo. Por ejemplo, en lo visual, en lo de las personas que son sordas, por ejemplo, se limitan a lo visual. Por eso es de que tal vez a veces se sienten tristes con siempre teniendo en cuenta lo del arte, al no poder escuchar una melodía que todos les aclaman, todos les dicen que es buena, ¿verdad? Entonces se sienten tristes al no poder compartir ese gusto. Y lo que viene haciendo el Ok. oído, que está aplicado con una técnica de sombreado, es es una representación de su vida, ya que al no poder ver no tienen idea de cómo es el color. Entonces, eso es lo que yo estaba buscando aplicar en este concepto, en esta idea. También uno de los Ujú, muy contrastes que bien. apliqué es en la técnica también, ya que podemos ver tanto color, lápiz, corte corte y pegado que lo apliqué en los lentes, que para aplicarlo pues le pegué una bolsa atrás para que transmitiera la transparencia que algunos tienen. Ujú.
Entonces, tenemos hasta ahora el contraste de color, cortes y color, disculpen. Entonces, todo esto engloba una idea que es la de... Perdón. No, Tarea. No, perdóname. No tengas pena. Se me fue el discurso. Resumiendo, a ver, te voy a resumir porque me estoy haciendo bolas, y sé que al final no estoy diciendo nada. Entonces, Anote. podríamos resumir en que todo lo que englobé es un mensaje en conjunto, que a pesar de tener algún tipo de discapacidad o tener las dos cualidades, siempre vamos a poder disfrutar de lo que es el arte como es, que es una manera de expresión que nos puede transmitir ya sea tristeza o alegría. Perfecto. Me, me gusta mucho tu trabajo en el tema conceptual. Para ir con el tema o con la crítica o comentarios, quisiera escuchar a nuestros compañeros qué opinan del trabajo, qué opinan de la explicación que nos dio Sergio, qué recomendaciones o qué crítica o qué cosa buena podemos destacar en el trabajo. A ver, Melanie, creo que hoy no te he escuchado. ¿Andas por ahí? Buenísimo, Melanie. A ver, cuéntanos, ¿cuál sería tu comentario? ¿Cómo ves el trabajo? La verdad sí me parece interesante. Me gusta bastante lo que hiciste con la bolsa y Ujú. cómo llegó Ahora, a abstraer el corazón, me gusta bastante. ok, ahora desde un punto de vista un poco más técnico, de ya planteándonos el escenario como que ya obviamente somos diseñadores, ¿cómo podrías describir o criticar el trabajo que hizo Sergio? Recuérdate que en crítica hay crítica positiva y negativa, entonces estamos acostumbrados a pensar crítica de voy a hablar mal, ¿no? ¿Qué podrías decirnos ya desde un punto de vista técnico? Mm, ay, no sé. A ver, de lo que hemos visto en clase, de lo que tú te acuerdas, ¿qué principios ves que están aplicados por acá? Contraste de color, Ujú. elementos visuales. Dentro de los elementos visuales, ¿cuáles podrías destacar por acá? eh, A ver, te recuerdo un poquito. Dentro de nuestros elementos visuales que tú estás mencionando, tenemos la forma. Dentro de las formas tenemos geométricas, orgánicas, irregulares. También tenemos la medida, el color y la textura. Creo que estás bastante bien con el comentario de tus elementos visuales. ¿Por qué crees que son importantes? Yo creo que aquí aplica para ayudarte un poquito. Posiblemente tenemos textura, tenemos el color, pero también tenemos medidas. Entonces, ¿por qué crees que es importante y cómo lo destaca él también? porque cabal, como dice él, que une varias cosas en que sean solo una y no que hay que separarlas o hay que hacer distinción de esto, sino que los junta todo en un solo tema para que no, no esté separado a esto o será esto. Ujú. ¿Tú crees que el tema de la textura eh, le aporta algo y por qué o no? Sí, porque como los no videntes de por sí no ven nada, literalmente. Ujú, Entonces, al tener un color así oscuro, es lo que veían, digo yo. ujú. Entonces Ok, hace alusión
a cómo se sentiría una persona de, de ellos. Ujú. Ok. Vamos a ver, gracias por tus comentarios. También veo aquí que Oscar nos está escribiendo algo por acá. A ver, Oscar, contanos, ¿qué opinas con lo que nos estás comentando aquí en el chat? Pues tal vez, o sea, ponerle, sí, volumen, o sea, como para que resalte, así como en la Ujú. oreja ponerle o sea, un color de piel y adentro tal vez uno un poco más oscuro y así, o sea, como que, o sea, sí esté resaltado en sí el dibujo para como ponerle más detalle o como más, no como profesional, pero sí para como ser uno de diseño, eh, uno pues, o sea, tal vez como para medio, para mejorar como este, la calidad, porque, o sea, sí, o sea, el dibujo o el estilo sí está bien, ya que todo se une, está hecho con diferentes cosas, pero sí, o sea, Ujú. es como resaltado, en mi opinión. Buenísimo, Oscar, agradezco mucho tu comentario. Sí, de hecho, yo creo que la parte más fuerte o donde más peso tiene es el tema conceptual. Creo que ahí Sergio se lució contándonos un poquito de dónde viene y por qué viene y el tema de los artes del corazón. Ya desde ahí me tenía convencido con el tema de lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces, tiene un trasfondo muy, muy potente en el tema conceptual y nos habla del corazón, que una parte tiene un color naranja, que es un color cálido y nos empezó a dar ahí toda la explicación y me parece muy buena. Pero también comparto lo que dice Oscar, eh, que hay que cuidar el tema de los acabados. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles que algunos tenemos. Y les digo algunos tenemos porque yo me incluyo entre ese grupo. Tal vez no somos muy habilidosos en el tema manual y entonces nos cuesta un poquito más. Pero yo creo que si nosotros logramos tener ese balance entre lo conceptual y el desarrollo ya práctico, podemos hacer trabajos muy buenos. De hecho, Sergio, me gusta mucho el tema de tu trabajo, el concepto es muy bueno. Obviamente tenemos, y claro que tú lo sabes, tenemos detalles que cuidar. Entiendo también el tema de las diferentes técnicas, una lápiz, una crayón, un marcador, y nos funciona muy bien. También lo que nos estaba mencionando Melanie, a pesar de que se nos pone un poquito nerviosa, pero ella estaba bastante correcta en lo que nos estaba contando. Entre los elementos que vemos por ahí, teníamos de suma importancia los elementos, eh, nuestros elementos visuales. Yo creo que aquí el tema de la textura funciona bastante bien. Creativamente viene Sergio, corta un espacio, le pone una bolsa. Esto, pues la textura que va generando nos saca de nuestra zona de confort. Obviamente ahí tenemos también el tema del contraste de texturas. Obviamente tengo la parte lisa del papel, pero la bolsa nos da otro tipo de textura, entonces va mucho con el concepto que estamos tratando de aprender. Sergio, un placer haberte escuchado. Muchas gracias por compartir tu trabajo, al igual que los demás. Felicitaciones. Obviamente somos conscientes que hay que mejorar, pero también la parte creativa me pareció muy buena. Veamos este ejercicio y cuéntenme de quién es. A ver, Daily, buenas tardes, un placer saludarte. Contanos un poquito de tu trabajo. Hola, no sé si me logro escuchar. Sí, te escuchas bastante bien. Pues yo realmente me quería basar más que todo en el color y quería que el contraste fuera directo Ujú. al color. Entonces, para Ok. mi proceso creativo,
pensé en algo que fuera como bastante alegre, ¿va? Porque el color más que todo es representado por algo, no sé, feliz o algo así. Ujú, Entonces, a mí me parece muy alegre y me encanta una cantante que no sé si muchos conocen que se llama Janis Joplin. Entonces, ella me parecía una persona pues, ujú, alegre, entonces dije, porque era un poquito. Entonces, se me ocurrió representarla a ella, eh, representando más que todo también su alegría, que siempre pues creo que la hizo. Entonces me centré prácticamente en hacerle a ella todo como con un color oscuro negro y que el color estallara directamente, por ejemplo, en sus lentes o en algunas cadenitas que usaba, perdón, como coronitas que usaba ella de flores. Y de fondo, pues también quise expresar los colores que son celeste y naranja, que pues ujú. se representan para colores alegres. Y una pequeña anomalía entre las líneas, que hay una más gruesa que la otra. Pero directamente el contraste principal creo que es en ella, en los lentes, ¿verdad? Y en sí. También considero que utilicé lo que es en la semiótica el símbolo, ya que es algo que se tiene que estudiar para saber, o se tiene que saber, o se tiene que saber un poco de la historia para entenderlo. Y pues creo que los que la conocen saben que pues era bastante alegre y es como algo típico de ella Ujú. ser así, entonces, no sé, solo. Buenísimo, muchas gracias. A ver, chicos, ¿qué de este trabajo? A ver, ¿quién quisiera comentar para que... Pero recuérdense que estamos viendo el tema desde un punto de vista crítico como diseñadores, entonces por ahí va la crítica. A ver, Gaby, ¿qué piensas y cómo ves este trabajo? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Crees que tiene relación con lo que nos está contando? Ok, creo que no anda por ahí Gaby. Melanie, no sé si estás por ahí. ¿Te gusta hasta la pared? El contraste, buenísimo. Ok, como andamos muy calladitos, yo creo que aquí a mí me parece muy interesante el diseño que nos hizo Dailí. Nos explica un poquito cómo va eh, la parte conceptual. Si a mí me tocara que argumentar este diseño, yo también hubiera pensado con el tema del color. Otro de los nombres de Janis Joplin también se le conoce como la bruja cósmica. Entonces, es uno de los otros nombres que le dan a ella. Hubiera pensado entonces en función de eso, haciendo relación de su apodo, hubiera mencionado de una forma conceptual los colores del aura que está desprendiendo ella, precisamente de ese positivismo que irradiaba hacia el cosmos y hacia las personas que la rodeaban con su música. Una forma de decir lo mismo, conceptualmente hablando, argumentándolo con un punto para ir para convencer a nuestros clientes. Entonces, por ahí hubiera tomado yo el tema, porque sí, me gusta mucho el tema del color, el contraste que tengo entre el agua y el naranja es bastante bueno, y entonces yo hubiera abordado y le hubiera sacado provecho precisamente de este tema. El contraste también que tengo con el blanco y el negro es un alto contraste. También veo ahí el tema del proceso de abstracción, ¿sí? Utilizamos un poco lo que es figura-fondo. En nuestro proceso de abstracción también nos valemos de simplificar los rasgos de la cantante y tener un punto focal que es lo que donde queríamos representar la parte alegre y la parte dinámica, el tema de los anteojos.
una forma diferente de ver el cosmos y la realidad, entonces irradiaba alegría. Diciendo lo mismo, solo que mencionando algunos otros aspectos. Por lo demás, muy buen gusto musical. Así que felicitaciones con el trabajo realizado. Me gusta mucho, es bastante creativo e incluso, como bien decía, creo que fue Gaby, no estoy seguro, eh, el tema de hasta la pared. Si se dan cuenta, no solamente influye el trabajo que hicimos o que hacemos, sino que los elementos que están alrededor pueden complementar mucho nuestro trabajo. Entonces se los menciono para que tengamos en cuenta que muchas veces no solamente nos toca que presentar un trabajo y tomarle una fotografía, sino que hay que cuidar detallitos como estos, el contraste del amarillo de la pared con nuestra hoja de trabajo. Bastante bien. Al final, todo el trabajo realizado, bastante bueno. Y con Sergio ya le pusimos nota, tiene un 10 de 10. Así que felicitaciones, un placer haberte escuchado, muy interesante tu trabajo y muy bueno la realización. Muy bien, y vemos, este es el último trabajo que tenemos el día de hoy. A ver, pues cuéntenme de quién es este trabajo y nos convence un poquito vendiéndolo. Melanie, un placer saludarte nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Henry. Pues Buenas tardes, te escuchamos. este trabajo lo hice porque se me cayeron mis crayones, entonces dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y me gustó mucho la forma en cómo se cayeron los crayones, aunque fue no a propósito. Y los dibujé Ujú. de Ok. algunos colores de los que sí se me habían caído, los cambié y los puse los que más eran más fuertes, por decirlo así, los que más me parecieron interesantes de los que tenía. Ujú. Y yo creo que usé Ok. la simetría de rotación porque algunos están en diferentes Ujú. posiciones. También hice uso de la Ok. semiótica por los crayones de cera, Ajá. que cuando lo usamos más de cuando éramos pequeños y fueron los primeros crayones que Ujú. usamos. Ok. También usé los elementos visuales. También usé la similitud. Y también quise poner un poco más de los crayones, así que les saqué punta en lo que iba pintando, entonces ahí lo coloqué, lo iba pintando, se me iban cayendo las minas, también las puse, y un poquito de la Ujú. viruta del, de las minas, y así fue como quedó. Perfecto. Melanie, un gusto escucharte. De hecho, te cuento, mientras tú me estabas contando tu trabajo, yo estaba viendo cómo podríamos argumentar lo que hiciste. Mencionaste un tema fundamental aquí, que es el tema de la semiótica. Yo donde yo veo aquí más el tema de la semiótica, eh, es de que generalmente, y mencionaste el tema de tus crayones de cera, ¿sí? Sí. Entonces, eh, yo lo que hubiera dicho es, le di un aspecto de el tipo de ilustración que utilicé, ¿sí? Es una ilustración un tanto más simple como que fuera el dibujo realizado por un niño, porque según la semiótica,
Estoy haciendo una relación directamente entre los crayones de cera y el tema de cómo voy trabajando o con los niños. Posiblemente no fue ese el objetivo, pero por ahí va realmente enfocado tu trabajo, porque le estás dando un poco de esa ilustración un tanto infantil. Entonces, Sí, lo refuerzas directamente con tus elementos de diseño, como en este caso, tus elementos de los crayones, tus crayones de cera. Estás trabajando mucho lo que es la textura. ¿Por qué? Porque obviamente me cuentas que de las minas que se cayeron, la basura que le vamos haciendo cuando le sacamos punta a nuestros crayones, utilizamos todo ese recurso para darle riqueza y profundidad a nuestro trabajo. Lo cortamos, eso también es parte de nuestro proceso creativo. Entender que muchas veces no trabajamos nada más con dos planos, sino que le podemos dar profundidad con otros elementos que nos ayudan para darle esa profundidad y ese dinamismo que el trabajo necesita. Estás trabajando también el tema del contraste del color, vemos ahí el morado con el naranja, vemos el magenta con el beige, el morado con el gris, hay mucho trabajo de color aquí. Entonces, entre todos esos aspectos que no mencionas, pero que están implícitos y lo vemos. Posiblemente tú no los habías visto, no los destacaste al momento de que lo mencionas, pero existen. Me gusta mucho el tema de la simpleza, desde el tipo de ilustración. Se ve un poquito pleno, rústico, pero yo creo que va enfocado precisamente por el tema de que estabas pensando con niños, entonces nos funciona perfecto. Lo que sí, no solo a ti, sino que ya en términos generales para todos los compañeros, tenemos que afianzar, si se dan cuenta, el tema de nuestros principios de diseño, en la forma como vamos a argumentar, en la forma como vamos a defender un trabajo. Imagínense que voy con un cliente y solo le cuento lo superficial. Entonces, al cliente lo convenzo dándoles las razones, los recursos que utilicé, el por qué. Si yo no vengo y le argumento y le doy una base sólida, me puede decir, mira, ¿y por qué me estás cobrando? Solo me hiciste unos lapicitos, solo me hiciste unos crayoncitos. Sí, pero al hacer estos crayoncitos tenía una razón, tenía un porqué. Entonces, para eso nos sirven este tipo de ejercicios que, para que aprendamos a vender el trabajo y venderlo. Destaco mucho algunos trabajos que vimos, de hecho todos me gustaron, eh, pero tenían puntos muy destacables, el tema de cómo lo presentó Mijail, cómo presentó también Sergio el tema conceptual, Oscar, que fue el primero que empezó, también me gustó mucho el tema de la abstracción. Al final creo que la sumatoria de todos los trabajos se han hecho y tuvimos resultados buenos. La clase obviamente está siendo grabada. Si en algún momento quieren consultarla, pues nos vamos al canal de YouTube para que podamos ver nuevamente la presentación o la clase del día de hoy. Voy a dejar de